En este video vamos a comenzar una serie sobre las investigaciones cualitativas. Quiero agradecer a los que han dejado comentarios en mis videos anteriores y también a través de mi Instagram mostrando su interés justo en esa temática. Los estudios cualitativos tal vez no son tan comunes y populares como los estudios cuantitativos, pero son importantes, especialmente cuando queremos estudiar fenómenos o acontecimientos que tal vez no son muy estudiadas o muy entendidas hasta la fecha. Para dejarlo claro aquí desde el inicio, ¿qué es la diferencia entre un estudio cuantitativo y cualitativo? Si hablamos de cuantitativo, es algo que podemos dar una cuantificación, una cantidad. Podemos darle un número. Lo más común hoy en día para este tipo de estudio es con una escala de tipo Likert. En una escala de 1 al 5, donde 1 es nunca y 5 es siempre, ¿qué tan a menudo usted hace? Ese tipo de pregunta es un estudio cuantitativo porque hay respuestas limitadas. Ya tenemos algo sobre el tema, así que podemos armar una lista de preguntas con posibles opciones. Por otro lado, un estudio cualitativo es útil cuando no sabemos mucho sobre la temática todavía y incluso no sabemos qué opciones de respuesta incluir. Mejor entonces dejar la respuesta abierta. Lanzamos una pregunta y nos puede contestar con cualquier respuesta en vez de marcar entre una lista de posibles opciones. Podríamos comenzar con una revisión de la literatura teórica sobre diferentes aspectos de la investigación cualitativa, pero desde mi punto de vista es mejor aprender de ejemplos. En este caso, he seleccionado 7 artículos publicados en el 2022 en revistas indexadas en Scopus que tienen este enfoque cualitativo. Y sobre esos ejemplos vamos a sacar algunos puntos importantes y relevantes que podemos usar a nivel teórica para cualquier temática que queremos investigar con esta metodología cualitativa. Voy a compartir pantalla. En este primer estudio estamos viendo la perspectiva de padres acerca de la leche materna, y específicamente en Buenos Aires, en Argentina. Quiero resaltar de este estudio la parte de la metodología. Resaltan cuándo aplicaron el estudio y que fue a través de 4 diferentes grupos focales de unos 45 minutos cada uno. A ver, ¿qué es un grupo focal? Es juntar un grupo de personas y lanzarles preguntas y así todos pueden contestar. Y a veces puede ser una buena forma de hacer un estudio cualitativo porque los mismos participantes a veces se animan entre sí. Una persona comenta algo, eso le da a entender algo a otra persona. Así es cierto. Y además, y ahí podemos generar más conversación entre un grupo de participantes. En este caso, armaron una lista de preguntas que iban a lanzar a esos padres y a través de un centro de atención a los recién nacidos, mientras la mamá con bebé está atendido por un doctor, los padres están simplemente esperando y aprovecharon para invitar a los padres a participar en un grupo focal. Notamos también cómo hicieron el análisis. Grabaron el audio de las reuniones, obviamente con el permiso de los participantes, y después tuvieron que transcribir, es decir, tipear todo lo que hay en el audio y así se puede codificar. Eso es una palabra clave que vamos a ver en la literatura cualitativa. Básicamente quiere decir que vamos a dar una categoría a diferentes frases. O en otras palabras, vamos a ver tendencias, a ver qué es lo que están diciendo. Obviamente no con las mismas palabras, pero encontramos las mismas ideas de diferentes participantes o tal vez por diferentes grupos focales. Siguen con algunas ciertas ideas. Y vamos dando un nombre o un resumen a esta idea. Y de ahí cada vez que notamos a alguien comentando con esta idea, lo marcamos, lo resaltamos. Y así podemos ir juntando las diferentes categorías que hay. La mayoría de los estudios cualitativos buscan categorías de la misma data.
Es decir, en vez de llegar con alguna idea ya en mente de, aseguro que las categorías son estas. No, mejor vamos a las mismas entrevistas o grupos focales y buscamos, ¿qué es lo que ellos están diciendo? Y a través de leerlo y releerlo, nos sale algunos temas y, así, eso es algo que frecuentemente comentan y ahí vamos armando una lista de códigos, algunos los llaman, o categorías podríamos decir. En el segundo estudio, aquí estamos investigando sobre las madres, en este caso, pero específicamente sobre la anemia durante el embarazo. Y ahora, un buen ejemplo otra vez de una temática que tal vez no sabemos lo suficiente como para armar un instrumento cuantitativo. Ya la escala tal vez no podemos armar todavía porque no sabemos mucho sobre qué es lo que opinan o qué es la perspectiva de las madres hacia la anemia durante el embarazo. En este caso, participaron 24 mujeres embarazadas y a través de grupos focales. Nuevamente, entrevistar uno por uno a 24 personas tomaría un buen tiempo. Así que agruparon estas mujeres en grupos. Tendríamos que ver cuántos en cada grupo. En este primer artículo resalta en una tabla que participaron en los 4 grupos 5, 3, 5 y 3. Es decir, en promedio de 4 personas en cada grupo, entre 3 y 5 en cada grupo. Y me imagino que sería algo así en este artículo. Pero el punto es que podemos reducir el tiempo necesario para entrevistar a un grupo de personas si es que los podemos agrupar en grupos focales. Y aquí también surgieron temáticas a través del análisis de las grabaciones de estas reuniones, los grupos focales. En este caso encontraron 5 diferentes categorías o temas emergentes de la data. En este artículo están investigando a través de un estudio cuantitativo la participación de las familias en el contexto escolar. Ahora, eso me llama la atención porque no es necesariamente una temática nuevo, sin embargo, es tal vez algo que no es muy estudiado y vale la pena hacer un estudio cualitativo para explorarlo, para comenzar a entenderlo mejor. Quiero resaltar de su metodología que en este caso participaron. Aquí buscamos cómo es que buscaron los docentes. Aquí está, a un total de 6 docentes. En este caso todos mujeres dentro del ciclo de educación infantil. Y a estas damas docentes se invitaron a buscar, en este caso a 6 familias. Así que estamos combinando 2 grupos. Un grupo de 6 docentes con un grupo de 6 familias. Y a cada grupo vamos a lanzar algunas preguntas abiertas y vamos a analizar los datos buscando tendencias entre los diferentes resultados. Y aquí también quiero resaltar que utilizaron una plataforma, una herramienta digital que se llama Atlas.ti. Es uno muy común dentro de el análisis de datos cualitativos. Yo tengo otro que a mí me gusta más, que más adelante les voy a presentar. Tal vez incluso podemos tener videos completos sobre esta plataforma más adelante. Así que no se olvide de suscribirse y marcar la campanita para recibir una notificación cada vez que publico un nuevo video. En el siguiente artículo ya vamos al ámbito de las ciencias de la salud. En este caso, sobre las experiencias de las enfermeras en cuanto a la estigma social en el contexto del COVID-19. Que por supuesto, las enfermeras y enfermeros tuvieron que ejercer su función dentro de la pandemia y algunos tal vez a escuchar que están atendiendo a pacientes con COVID, miran con un cierto temor que ya tal vez están contagiados. Este estigma social, no hay un instrumento ya para investigar un estudio cuantitativo, ya la escala de estigma social de enfermeras, no tenemos información necesaria todavía, es algo relativamente nuevo. Así que armaron un estudio cualitativo para analizarlo. En este caso,
identificaron una muestra de 15 participantes, pero mencionan la saturación después de 11 participantes. ¿Qué es la saturación? Cuando hablamos de un estudio cualitativo y cuántas personas deberían participar, podemos incluir la cantidad de personas que nos alcance el tiempo, pero generalmente, después de aplicar varias entrevistas o incluso si son grupos focales, después de un tiempo vamos a seguir escuchando lo mismo. Vamos a recibir más comentarios con las mismas temáticas que ya hemos escuchado. Así que llegamos a la saturación cuando pasamos 1 o 2 participantes y, es decir, nuevas entrevistas, y en esas nuevas entrevistas todo lo que comentan es algo que ya otros han comentado. No hay nada nuevo, no hay ninguna nueva categoría o temática que surge de sus comentarios. Y en este caso notaron que después de 11 personas ya no había nada nuevo. Es decir, ya con 5, con 10, tal vez hay cierta repetición de ciertos puntos, pero siempre hay por lo menos un punto nuevo. Pero después de unos 10, 11 ya encontraron que no había nada nuevo. Así que hasta ahí llegamos. Y es común llegar a más o menos 10 personas para llegar a este nivel de saturación. Y también quiero resaltar cómo aplicaron el estudio. Fue a través del Zoom, en entrevistas de unos 50 minutos por participante. Eso quiero resaltar porque no es necesario estar en el mismo lugar con los participantes. Eso nos abre la puerta a una cantidad de estudios internacionales incluso que no es que tenemos que estar ahí entrevistando en persona, sino incluso a través de plataformas como el Zoom, el Google Meet, entre otros, podemos realizar las entrevistas a través de la distancia. Un plus adicional es que generalmente esas plataformas nos dan la opción de grabar la conversación y así facilita el análisis después, donde generalmente tenemos que etiquetar, transcribir todo lo que nos comentaron en la entrevista para poder analizarlo después. Pero vamos a ver que no es al 100% necesario transcribir todo lo que dicen. Vamos a ver esto tal vez en futuros videos, pero también hay la opción de simplemente analizar a través de los mismos videos y solamente transcribir las partes relevantes. En este caso encontraron 2 temas con 3 subtemas. A veces hablamos de códigos árbol justo por eso, porque tenemos ramitas que van creciendo, ¿no? Tenemos 4 temas, pero de ellos tenemos subtemas que siguen creciendo. Eso es una forma útil de organizar ideas. Las 2 opciones son comunes. Aquí tenemos categorías con subcategorías, pero en algunos otros estudios, como este de acá, encontramos simplemente 5 temas en general. No es que uno es subtema de otro. Las 2 opciones son totalmente válidas y también comunes. En ese siguiente estudio, investigaron los hábitos alimentarios dentro del contexto de la pandemia y nuevamente es algo que no hay un instrumento para medir cómo es que la pandemia impactó en tu forma de comer, especialmente entre jóvenes universitarios. Como es algo nuevo, no hay un instrumento para validarlo y ni tenemos la información necesaria para crear un instrumento. Así que solamente podemos lanzar preguntas abiertas y recibir las respuestas de los participantes. En este caso, utilizaron entrevistas semiestructuradas. Es la forma que la mayoría toman. Y en decir semiestructurada, solamente quiere decir que tenemos una lista de preguntas que vamos a hacer, pero la persona, el participante, puede contestar en 30 segundos o 5 minutos o 10 minutos, qué sé yo, a la pregunta. No vamos a darles un límite a qué tanto pueden contestar. Aquí en la metodología también quiero resaltar que aplicaron a un total de 15 personas. Aquí todos mayores de 18 años de edad. Es generalmente más fácil hacer este tipo de estudio con adultos,
pero sí es posible con menores, eso es lo que hay que tener más cuidado. Pero aquí en la guión de entrevista notamos que en este caso habían dos categorías principales de las preguntas, pero de ahí una secuencia de preguntas más específicas para sacar más información. Y también me llamó la atención que en este caso las entrevistas fueron realizadas por estudiantes. Tal vez algunos que son profesores ya están comenzando a pensar, si eso sería una buena opción, yo puedo coordinar y colaborar con mis estudiantes para realizar un estudio cualitativo. Yo como docente puedo capacitar a mis estudiantes y ellos a su vez pueden realizar las entrevistas. Y así llegaron a unos 15 entrevistas que si una sola persona tuviera que realizar todas las entrevistas, tal vez tomaría una alta cantidad de tiempo y no sería viable. Pero si podemos distribuir esta tarea de realizar las entrevistas entre varios estudiantes, ya es más viable aplicar a una muestra más amplia. Y me gustó el detalle aquí de cómo armaron los códigos, es decir, las categorías. Como habían 15 entrevistas en total, sacaron al azar 4 de ellos, los analizaron, codificaron ya buscando temáticas que surgen de esta entrevista y de ahí comparan entre los 4 que terminaron. A ver, armamos una lista. Esas son las categorías, temáticas, códigos que surgen de esos 4 entrevistas. Vamos a armar esta lista y de ahí vamos a aplicar esta misma lista a los demás entrevistas. Personalmente yo prefiero seguir añadiendo categorías, temas con cada entrevista si es necesaria, porque qué sé yo, tal vez ya armo mis 4 entrevistas como hicieron acá, ya tengo mi lista de posibles temáticas, pero qué tal si encuentro otro tema que también es relevante y interesante en la entrevista número 12, por ejemplo, ¿no? Y, pero estoy limitado a esta lista de basado en tan solo 4 entrevistas. Y ahora, si esta otra temática podría ser un código importante, es decir, una nueva categoría de información, pero no estoy limitado a esta lista que armé al inicio, no. Prefiero seguir dejando entrar más códigos o más categorías de respuestas hasta el final. Pero es como lo hicieron en este caso y es también válido. Pero lo que sí me gustó era en cómo lo verificaron. Porque tal vez ya algunos están comenzando a pensar, pero eso suena muy subjetivo. Cada persona está armando una lista de categorías. A ver, me parece que esta es una temática ahí. Y esa persona de ahí contestó algo parecido, así que vamos a marcarlos como que de la misma categoría. Pero ¿cómo podemos averiguar que yo, como investigador, no estoy sesgando los resultados con mi perspectiva? Una de las formas principales de hacer eso en un estudio cualitativo es dejar que varias personas realizaron este proceso de codificación. Es decir, por lo menos 2 personas deberían revisar la misma entrevista o grupo focal y sacar los códigos, es decir, agrupar las respuestas en diferentes categorías. Y comparamos entre los 2 y intentamos llegar a un acuerdo. Y un plus adicional sería que una tercera persona también eche un vistazo a todo lo que acaban de hacer y puede averiguar que sí estoy de acuerdo con cómo lo agruparon, o incluso decir, no, creo que de verdad ese comentario no va dentro de esta categoría, creo que está diciendo algo distinto. Y esta revisión por un tercero es una forma de validar ese tipo de resultado. En el siguiente estudio, dentro de la pandemia, investigaron los cambios en la educación física. Porque, por supuesto, con la necesidad de transicionar abruptamente a la educación a distancia,
La educación física es más difícil hacer desde casa. Ya no podemos jugar deportes en equipo porque cada uno está en su casa. Así que en este caso incluyeron docentes de educación física de diferentes lugares, un total de 10 personas. E incluso menciona en la metodología más adelante cómo es que buscaron esos 10. Intentaron mantener una buena mezcla entre los diferentes grupos importantes. Por ejemplo, habían 5 hombres y 5 mujeres, pero además habían 5 de educación primaria y 5 de educación secundaria, también 5 de centros públicos y 5 concertados. Así que en lo posible intentaron mantener un balance entre diferentes grupos relevantes para su estudio. Aquí nuevamente aplicaron a través de entrevistas individuales y a través de una plataforma virtual, en este caso el Google Meet, con cada entrevista tomando aproximadamente 25 minutos. Y diseñaron como parte del estudio la lista de preguntas que iban a lanzar. Y eso es muy común. Aunque hay algunas listas de preguntas abiertas disponibles, no es tan común como en los estudios cuantitativos. En un estudio cuantitativo, generalmente tenemos una escala o otro instrumento. El proceso de validación es publicado en un artículo y futuros estudios pueden utilizar estas preguntas, esos ítems, para medir el variable en cuestión. En el caso de estudios cualitativos, no hay muchas de estas listas de preguntas. Hay, pero no es muy común. Entonces, la gran mayoría de los estudios cualitativos tienen que armar su propia lista de preguntas. Y siempre es bueno incluir por lo menos un poco de información sobre cómo armaron esa lista de preguntas. Aquí menciona algunos puntos que tomaron en cuenta para armar la lista. Y el punto clave es que siempre va, o siempre debería ir, vinculado con alguna teoría o incluso la experiencia de los mismos autores, para que no sea simplemente una lista de ¡ay, eso es lo que se me ocurre!, sino es un poco más sistemático. A ver, estas son los diferentes aspectos que queremos incluir en el estudio y tenemos que armar una pregunta o dos para medir cada uno de ellos. El último estudio que quisiera resaltar es un estudio sobre el uso de los smartphones o celulares inteligentes en educación superior, pero lo que me llamó la atención es que es un estudio cualitativo longitudinal y eso no es nada común. ¿Por qué? Para hacer un estudio longitudinal tenemos que tomar datos en diferentes momentos. En este caso, utilizaron 6 grupos focales en 2 periodos de tiempo. Uno en el año escolar 2014-2015 y otro en el año escolar 2021-2022. Así que un total de 32 docentes participaron, agrupados en 6 grupos focales, pero aplicaron grupos focales en 2 diferentes momentos para ver si hay un cambio con el tiempo en las categorías de comentarios que surgen de sus participantes. Es lo que me llamó mucho la atención de este estudio. Además, dentro de la metodología incluyen 2 archivos suplementarios, uno sobre las preguntas semiestructuradas y otro sobre cómo validaron esas preguntas. Este paso creo que es importante incluir, aunque es cierto que algunos de los otros artículos que ya hemos revisado no incluyeron este aspecto. Creo que es importante porque siempre es bueno mostrar que las preguntas que utilizamos, sean de un estudio cualitativo o cuantitativo, los ítems o preguntas, deberían pasar por un cierto proceso de validación. Y lo que me llamó también la atención acá es que el proceso de validación de una lista de preguntas cualitativas también fue cualitativo.
Aquí en el anexo 1, aquí en Figshare, tenemos las preguntas en sí, la guía de preguntas semiestructuradas. Primero, algunos datos identificativos. Eso es muy útil para poder agrupar los resultados más adelante. Y podemos lanzar preguntas que sí son más cerradas. Es decir, no tenemos que pensar que, como es un estudio cualitativo, todas las preguntas tienen que ser preguntas abiertas que pueden tomar varios minutos para contestar. No, hay ciertos datos que también podemos pedir que son más cuantitativos. Por ejemplo, su sexo, sus años de experiencia, en este caso, categoría docente era relevante. Podemos incluir algunas preguntas que son de respuesta sí o no, o que se puede contestar con un número, que generalmente son preguntas más cuantitativas, pero nos sirven de datos sociodemográficos que podemos utilizar más adelante para agrupar las respuestas. Y de ahí me gustó su formato de tener el tema general y de ahí las preguntas para medirlo. Otra temática con sus preguntas. Y se nota que no necesitamos la misma cantidad de preguntas para medir cada temática. Algunos tienen 2, algunos 5, algunos 1 nomás, algunos se desglosen en subpreguntas, algunos no. Todo eso muestra que se puede variar. También es importante resaltar que a veces las preguntas donde desglosamos más la idea solamente son necesarias si es que el participante no contesta incluyendo este aspecto de la temática. Es decir, si le pregunto el punto general, la pregunta general, y incluye toda la información que busco, listo, no hay problema, podemos seguir con la siguiente pregunta. Pero tal vez en su pregunta no incluye una parte que sí quiero incluir en el estudio, así que puede hacer una pregunta de seguimiento para solicitar esta información adicional. Aquí en el anexo 2 tenemos la lista de preguntas que utilizaron para validar su lista de preguntas. Suena un poco raro, ¿no? Pero como es un estudio cualitativo, me llamó la atención que utilizaron un formato cualitativo para validar su lista. Es decir, en vez de V de Eichen, que es muy utilizado en estudios cuantitativos, donde solicitamos a los jueces y evaluadores a dar un puntaje, digamos, entre 0 y 4 o 1 al 4 o lo que sea. No, en este caso, les lanzamos preguntas abiertas. ¿Cuál es su opinión sobre la división de las preguntas en torno a los grandes conceptos de cada bloque? ¿Qué les parece? Básicamente, ¿no? ¿Cuál es su opinión respecto al número y orden de las preguntas? Si en vez de preguntarle en cada uno, en una escala de 1 al 5, qué relevante es cada ítem, no, en este caso estamos preguntándoles en preguntas abiertas y nos pueden escribir y llenar con sus comentarios. Solo para mostrar que es una forma de validar un instrumento cualitativo, y me gustó que ellos compartieron esta lista de preguntas aquí como un anexo que nosotros también podríamos utilizar en nuestros estudios. Así que espero que ya tengan alguna idea de cómo funcionan los estudios cualitativos y para qué sirven. Básicamente la idea es, si no sabemos mucho sobre el tema todavía, es generalmente útil comenzar a explorar el tema con estudios cualitativos, donde a través de preguntas abiertas podemos recoger información que ni se nos ha ocurrido. Los participantes pueden contestar de una forma que ni imaginamos. Y es por eso que es útil utilizar esas preguntas abiertas para solicitar sus respuestas. En vez de darles una lista de posibles respuestas, no, les dejamos contestar según les ve conveniente. Y generalmente son a través de entrevistas 1 a 1 o a través de grupos focales, donde en pequeños grupos, 3, 5 y a 10 tal vez, en pequeños grupos lanzamos las preguntas, y el beneficio ahí es que a veces se puede interactuar entre los participantes y la idea de un participante puede animar a otro participante a seguir con su respuesta.
Las dos opciones son totalmente válidas y no necesariamente se tienen que aplicar de forma presencial. Especialmente con la pandemia, es cada vez más común aplicar esos dos formatos de estudios cualitativos a través de plataformas de videoconferencia como el Zoom y el Google Meet. Y al final, generalmente tenemos que revisar todo lo que nos han contestado y buscar categorías en las respuestas. ¿Qué es lo que muchos repiten? No con las mismas palabras, pero la idea es la misma entre diferentes personas que nos han contestado. Y de ahí vamos agrupando las respuestas o frases dentro de las respuestas en categorías, y en la literatura generalmente llamamos estas categorías de respuestas como códigos. Eso sirve como base para futuros videos donde vamos a seguir compartiendo más sobre cómo realizar, cómo plantear y realizar y analizar en un estudio cualitativo. Si les interesa el tema, les invito a suscribirse al canal marcando aquí abajo también la campanita para recibir una notificación cada vez que publicamos un video. Eso será el primer video en una serie sobre estudios cualitativos, pero también publicamos videos sobre una amplia cantidad de temáticas relacionadas a la investigación, cómo publicar artículos, cómo buscar instrumentos cuantitativos, cómo plantear una idea, cómo pasar por la revisión por comité de ética y mucho más. Así que no se olvide de suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video.